Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Les agradezco a todos su presencia. Veo que ha despertado mucho interés, como no podía ser de otra manera, esta conferencia, porque Humberto es una persona muy conocida en estos pagos de la botánica y de la jardinería, y por tanto que estamos muy honrados de tenerle con nosotros. Les dejo con Javier Maradiaga, que es miembro de la Junta Directiva y que va a presentarle, y es paisajista como él. Bueno, buenas tardes a todos. Debería presentarlo a Antonio porque yo creo que Humberto es más botánico que paisajista, pero en fin, los tres somos jardineros y yo digo unas palabras un poco primero de bienvenida y después para presentar, que supongo que ya le conocéis todos, a Humberto Pasti, que es un escritor, es botánico, es coleccionista y vive en Marruecos y en Italia. Ha hecho preciosos jardines a base de salvar plantas que otros desechan y llevarlas a su jardín. Voy a decir dos pinceladas solo de dos libros suyos que yo he leído. El primero es un libro que se llama Los jardines verdaderos y los otros, por lo menos así está traducido al español. Es como una pequeña parodia de distintos tipos de jardines con un ojo bastante crítico y poniendo bastante verde a los paisajistas. Pero bueno, en una parte grande tiene bastante razón, ¿no? Y es un libro muy divertido. A mí me lo regaló un cliente mío, lo pasé muy bien leyéndolo y sufriendo un poco, porque había cosas que no me parecían muy justas, ¿no? Pero al final tiene un párrafo maravilloso que lo voy a leer. Se llama Consejos para los que intentan hacer un jardín. Dice, la reconstrucción de un pedazo de mundo florido debiera ser el objetivo de todo jardinero. Este deberá empezar con un corazón ligero y los ojos bien abiertos, el mismo estado de ánimo que se experimenta al entrar en un bosque, aún siendo consciente de lo tortuoso y fatigoso que será el camino para recorrer. Convertirse en jardinero significa probar, equivocarse, obstinarse, tener grandes decepciones y pequeñas satisfacciones que nos animan a equivocarnos de nuevo, pero ante todo significa abrir los ojos, oler, identificar el ritmo y la voz secreta de un lugar para entregarse y plegarse a los deseos del jardín. No, los deseos. El jardín no puede nacer de la violencia ejercida sobre la tierra, ni siquiera el jardín más formal. Hacer un jardín es rendirse a él, hasta el punto de olvidarse de uno mismo. Es obedecer. Me parecía una descripción muy bonita de cómo uno debe empezar un jardín. Y luego el segundo, Perdido en el Paraíso, que a mí me parece casi un libro de aventuras, más que un libro de hacer un jardín. Es un libro que cuenta cómo hizo su jardín desde cero, desde que se sienta debajo de un árbol a contemplar el mar, y desde ese momento empieza una novela de aventuras salvando plantas, pero también con escorpiones, con pulgas, con mosquitos, con falta de agua, con rocas, marcando una auténtica historia de acontecimientos de todo tipo. Una historia de cada planta que salvó, que recogió de un arcén, de que salvó de un bosque y de todas las cosas que le fueron pasando para hacer ese jardín y salvar todas esas plantas. Por otra parte, a los españoles siempre nos ha sorprendido, nos ha costado entender esa idea de alguien que llega a un sitio y dice, yo voy a vivir aquí el resto de mi vida, porque siempre estamos pensando cómo envolver. Les pasa a los americanos, a los australianos, y es... A los italianos también. Y a los italianos.
Y entonces esto es lo que le ocurrió a Humberto, tuvo la valentía y el arrojo para hacerlo, y gracias a él y su arrojo tenemos un paraíso en Marruecos. Muchas gracias. Allora, muchas gracias por recibirme aquí, para haber venido aquí. Tienen que disculpar mi español, que es bastante malo porque lo aprendí en la calle, nunca lo estudié en la escuela, pero en Tánger, donde vivo hace muchos años, se habla mucho español. Soy muy contento de ver caras de amigos marroquíes, no españoles, pero que viven en Marruecos, y soy muy lusingato de estar en este lugar que cuando no había un vuelo directo de Milano a Tánger, siempre me paraba en Madrid, y en Madrid siempre venía aquí. También tengo un pequeño madroño en mi jardín de luna que le he comprado. Aquí había una pequeña vivero donde se podían comprar plantas, y siempre he contrabandado plantas adentro de Marruecos. Toda mi vida he hecho, pues tengo unos trajes especiales de contrabandista. Y, y, nada, bueno, yo estoy aquí más que todo para hablar de mi jardín de campo en Runa. Yo hago jardines en Italia, hago jardines en Marruecos, pero estoy aquí para hablar de este jardín en el campo, en un lugar muy aislado antes y todavía bastante aislado, que hay en el sur de Asila, porque es un jardín que è devenido el centro de mi vida, no solamente por el jardín y lo que intentamos de hacer en el jardín, que voy a explicarles, ma porque el jardín tiene una relación muy estrecha con la comunidad. Es un jardín que he hecho cerca de un pequeño pueblo de 400 personas más o menos, y estas personas me han ayudado a salvar muchas plantas salvajes del norte de Marruecos, y una parte muy grande de este jardín es dedicada a estas plantas salvajes, y gracias a los visitadores que vienen y que nos pagan, y gracias a una asociación que hemos hecho con Mohammed, con Madison Cox, que es con otros amigos, conseguimos de ayudar al pueblo. Y para mí, que unos campesinos marroquíes en 2022-2024 pueden mejorar su vida gracias al salvataje de su patrimonio botánico, es como un círculo maravilloso que se cierra. Es una cosa que me parece de una belleza increíble, porque seguramente los jóvenes ahora son consumistas, les gusta, llegó la luz, llegó la televisión, llegó muchísima de la fe del mundo contemporáneo, pero todavía es gracias a las plantas y al respeto que ahora tienen por las plantas y a la conciencia que empiezan a tener otra vez, como ella de sus abuelos, que conocían todos los valores medicales de las plantas. Es gracias a estos que su vida concretamente se mejora, porque gracias a la asociación hemos restaurado la escuela, que el ministerio no hacía nada, hemos plantado un jardín en la escuela, hemos plantado un vergel alrededor de la mezquita, hemos hecho una pequeña carretera en el pueblo, así la ambulancia puede venir, hemos plantado muchísimos, ¿cómo se llama el gelso en español? El árbol donde viven los vacos de seda. La morera. Hemos plantado muchísimas moreras que van a dar sombra, y ya las señoras pueden sentarse en la sombra de las moreras. Podemos pagar un jardinero que se ocupa de todos los árboles en el jardín. Podemos pagar 2 señores que se encargan de quitar todo el plástico del pueblo, así nuestro pueblo es completamente limpio, no hay plástico, no hay basura mala. Bueno, podemos hacer muchas cosas, y este es un regalo que nuestra asociación puede hacer gracias a las entradas en el jardín.
Y esta es una de las razones, la razón originaria, como te decías antes, era intentar de salvar la flora riquísima y bellísima del norte de Marruecos, que estaba sottoposta a un estrés de antropización excesiva. Pero inmediatamente después se puso este hecho que me di cuenta que no tenía sentido de hacer cerca de un pueblo tan pobre, que podía ser la llave por a mejorar no solamente materialmente, ma también culturalmente la vida de mi pueblo. Magnífico. Bueno, ahora ve explico un poquito el jardín y después espero que veáis lo que ya no estuvieron, lo que otras personas vienen a visitarnos. El jardín es, cuando llegué ahí, he escrito este libro que se llama Perdido en el Paradiso, que en español fue traducido por Acantilado, y conto mi historia, no es una novela, es más un cuento de lo que ha pasado, pero bueno, lo he montado de una manera que el lector no se aburre, porque en la vida hay muchos tiempos muertos, el lector no puede soportar los tiempos, falta cortar y trabajar. Y es un jardín, había una piedralla, yo sentí que este lugar, piedrera, sentí inmediatamente que era un lugar para mí porque era de una belleza indescriptible, no había nada, parecía de estar en un mito griego. Yo veía los perros, se me perdían licornos, era una cosa, no había nada, era una belleza solemne que te hacía miedo, pero te conquistaba. Yo estaba buscando plantas selváticas, como siempre había hecho después de mis primeros años en Tánger, pero los primeros años los encontraba cerca de la carretera, los trasplantaba y los ponía más arriba, que era un trabajo terrible, porque cuando trasplantas también un bulbo, falta darle agua, así imagínate poner el agua en el coche, hacer todos los días muchos kilómetros. Y mirando a este trozo de tierra vacío, me di cuenta que había un sol, un poco de sabla, de arena, un poco de barrio, pensando, bueno, para mis queridos bulbos es un solo perfecto y puedo intentar de ponerlos aquí. Y he hecho, al empezar era toda una cosa muy rigorosa, era muy difícil, se llegaba solamente a pie o con un caballo, no había la luz, había muy poca agua, fueron años muy difíciles, inconfortables, pero los más bellos, porque sin carretera no llegaba gente, porque cuando había la lluvia el pueblo estaba aislado por 15, 20 días, teníamos los helicópteros del ejército que nos lanzaban sacos de arroz o de pasta o de sal o de té. Era una cosa maravillosa. Y era como vivir en el mundo de la Odisea, porque yo me recuerdo que las señoras no tenían una diferencia entre los reinos. Por ejemplo, los humanos, los animales, eran toda la misma cosa. Nos sentábamos en un cuarto, mucha gente, cuando hacía frío, y las señoras decían, el mundo pero está cambiando. Antes los delfinos eran tan amables. Una vez me estaba ahogando, llegó un delfín tan amable y me dijo, Fátima, ven aquí. Me puso en la esquina del delfín y me trayó arriba. Ahora ya no nos ayudan. Y la otra que decía, yo estaba cortando el grano y tenía hambre y vino una liebre y me dijo, córtame el cuello, así puedes hacer un tajín. Era un mundo de una belleza, porque no había toda esta cosa estúpida que las liebres hablaban, los delfinos te ayudaban a nadar. Bueno, todo esto, unfortunately, ya no existe. Hay la luz, hay la televisión, hay las telenovelas turcas, hay un otro mundo.
Pero bueno, cuando he empezado era todo muy riguroso, faltaba solamente poner plantas abandonadas que habían sacado de un lugar para hacer una marina o para hacer un hotel, para hacer estas tonterías que están masacrando mi pobre Marruecos. Y después no, porque uno se, ¿cómo se dice? Viziato, spoiled. Uno mimado, uno se mima solo, si no lo mima alguien otro, se mima solo. Y así yo me he mimado. Y he dividido el jardín en dos partes. Hay una parte que es cerca de los dos cottages que hemos construido solamente con un saber local. No hemos preguntado a ninguno de venir de afuera de nuestro pueblo. Son todos viejos señores que han construido con las piedras que había en el jardín. Todo esto, yo soy muy conservador, muy, ¿cómo podría decir? Muy campanilista, muy para mí Luna es el centro del mundo, falta solamente cosas de Luna, mezcla, food, comida de Luna, obreros de Luna, madera de Luna, todo tiene que estar de ahí. Para mí es el centro del mundo. Pero ahora, alrededor de las dos casas, he hecho un jardín que llama el Jardín de la Consolación, porque en verano, cuando hay 45 grados y tú piensas, ¿ma por qué fui tan loco de venir a vivir en este lugar absurdo donde no se puede respirar así? Damos un poco de agua. Hemos encontrado el agua, así tenemos las ciñas, no sé, las dietas vegetales. Bueno, hemos hecho un jardín de huesos para que los niños traen todos los huesos que había en la valle y le dábamos una moneda y después el señor que vendía los dulces me ha dicho, Humberto, haz un otro árbol de hueso. Porque él se puso muy rico, pero dijo, más rico que te iba a ponerse el dentista. Así, un árbol es bastante. Y después de ese Jardín de la Consolación, que es muy hermoso, con una gran colección de plantas que le gusta la sequez, ahora plantamos casi solamente aloe, ágave, muchas euforbias y lógicamente hemos empezado una colección de todo este. Pero después hay un pequeño ponte que va en esta tierra muy grande que se llama el Garza Baccali, que son 7 hectáreas donde había una antigua ficaya, un antiguo bosque de higos. Higuera. Y la cosa muy bonita de una higuera que tiene 100 años y así los higos están muriendo, que es testigo de una agricultura que ya no se practica, porque es una agricultura que no da plata. Así han stopped de hacer las higueras hace 50, 60, 70 años. Y tenemos la gran suerte que nuestros higos maravillosos mueren. Pero estamos amigos del profesor de biología de la Universidad de Larache, que es un fantástico etnobotánico que ha estudiado las higueras en el norte de Marruecos toda su vida. Y él me ha explicado que los Jebala, que son las 70, 80 tribus bérberas arabófonas que viven en la región, eran grandísimos cultivadores de plantas frutales y de higueras sobre todo, y cultivaban más de 350 variedades de higuera, cada una con su nombre, cada una con sus frutos, y así poco a poco intentamos de replantar todas variedades de higueras que pertenecen a la historia y a la cultura de este rincón del mundo. Y la misma cosa hacemos con los otros frutales, comprando de viejas campesinas en los souk, albicocche, susine, pesque, insomma, todo por intentar, porque Marruecos, como me imagino aquí, ahora hay esta cosa de la producción, del tamaño, toda esa cosa tiene un tamaño pequeño, no pueden durar mucho tiempo en las cajas, falta sacarla y ponerla en la cocina y comerlas y así. Y
Pero con nuestro punto, guarda, hablábamos antes de Narciso, así los ves ahí. Eh, lógicamente, ¿en qué estamos fuertes? Estamos fuertes en las bulbosas, porque cuando hacen una carretera, hay muchísimos bulbos que van a ser destruidos. Y a mí los bulbos me gustan no plantar docenas o 100 o miles o 10 de miles. Me gusta plantar millones de bulbos. Porque, porque cuando yo, la vera razón por la que fui a vivir en Tánger, que la primera vez que llegué ahí me perdí y no me encontré en la ciudad, me encontré en un lugar que se llama Bujalev, donde había, estos son iris tingitana, donde había, no sé, 2000 hectáreas, todas floridas de este iris. Y ahí han tenido la buena idea de hacer la nueva zona industrial de Tánger. Y así estos iris han desaparecido. Pero yo con mis amiguitos de Runa, con camión, con jeep, hemos traído montones y montones y montones y montones de bulbos. Y así puedo hacer lo que hacía hace 40 años. Me trago una manta, me siento con mi pan y mi queso y miro mi iris y el mar detrás. Ahí sí, soy muy, muy spoiled, porque todo esto lo he hecho para mimarme. Pero al mismo tiempo hemos conseguido de salvar muchas especies de iris. Casi todos los iris marroquíes son xifion, son iris bulbosas. Y hemos salvado, bueno, muchos tingitanas, después iris filifolia, que es esta maravilla que está en el centro, que tiene un color pues, casi rojo. Y después hemos encontrado, como te contaba antes, este Xifion herculanum, que pensaban que había desaparecido, y iris planifolia, que es un juno, pero es un juno de esta región. Y después muchos narcisos. No, estoy pensando en los iris. ¿Qué iris tenemos? Bueno, tenemos iris pálida, planifolia, filifolia, herculanum, tingitanum, tenemos muchísima orquídea porque, mira, ese es un planifolia blanco, por ejemplo, que es algo de muy raro que no se mira sovente. Porque lo que pasa es que los flores salvajes tienen como un mañete, como una calamita, ¿se dice calamita? Una guerra. Una garra. Tienen como una garra para llamar los desastres. Si hay una colonia muy bella de flores salvajes, tú sabes que en este lugar van a ser la marina, la autopista, el hotel, el parking. Cerca donde no hay nada, no hacen nada. Pero donde hay estas maravillas increíbles, es lo que hacen. Y mira, estas son las higueras del Garzabaccali. Y muy cerca de Runa había un lugar maravilloso que era cerca de las ruinas romanas de Luccos, de Lixus, que era la ciudad más grande romana de Marruecos después de Volubilis. Había esta foresta en las raduras, había millones de iris planifolia. Es la colonia más grande de iris planifolia que yo. Y ahora ahí hay todos los golf, los cottages, los hoteles. Y ahora cuando vas, si consigues de ir sin llorar, miras los caddies del golf que sacan de la hierba los pobres iris que todavía salen para dejar la hierba para toda verde. Pero bueno, alhamdulillah, tenemos muchos en Runa y después tenemos muchas chilas, sabes que mis amigos ingleses odian ¿cómo se llama? Jacintoides española, la sila que es la misma que hay, porque dicen que es la bluebell que le mata su bluebell de Inglaterra. Ahora los ingleses cuando la ven dicen horror, pero yo soy muy contento de tenerla. Y Próspero autumnalis y
muchas orquídeas, muchos gladiolos comunes, subespecies bizantinos, muy difícil saber si es verdad que los bizantinos miran todos por ahí, porque después mira unos bizantinos que hacen un poco ahí. Yo no soy un botánico, yo he estudiado filosofía de la historia y soy un novelista y sé 3 o 4 cosas que he aprendido en el campo y leyendo. No tengo ninguna formación. Cuando el señor antes ha dicho que soy un botánico, es una mentira. No, no soy absoluto. No soy, Honoris causa. no. Soy muy apasionado y a todo empezado por amor de la cultura. Yo pienso que la botánica, las plantas, son una parte muy, muy grande de la cultura de un pueblo. Son una parte importante de la cultura de un pueblo, casi más que su literatura, tan importante que su historia, estrictamente legada, insomma, entrelazada con su historia. Y creo que la ruina, el desastre, es ver como todo bien cancelado. Mira, por ejemplo, aquí hay una cosa que explica lo que quiero decir. Hay una tulipa silvestris, que es un pequeño tulipano amarillo. Y la gente te dice que el tulipano no existe en Marruecos, que no hay tulipa silvestre. Yo soy muy apasionado de la madera pintada de los jebalas. Los jebalas son los heritieros de los últimos nasris que fueron expulsados en 1503-6 de Granada. Siempre en sus cajones, en su ménsola, muchas veces se mira un tulipano amarillo. Los otomanos se pararon en Algeria, nunca llegaron a Marruecos. Y la tulipa de los otomanos siempre es roja, es una de las variedades de las especies del Asia Central. Y yo me decía, ¿cómo es posible que aquí en el 18, en el 19, siempre pintan esta tulipa amarilla? Tiene que ser tulipas silvestres en Marruecos. Encuentro una vieja señora que fue muy botánica, que fue nuestra embajadriz en Marruecos, que se llama Yupi Pietromarchi, que es una señora que ha escrito una flora muy mala de Marruecos. Y Yupi me dice, no, hay tulipas silvestres, yo siempre iba a hacer picnic. Bueno, estuve ahí, encontré tulipas silvestres, que por los botánicos te dicen, en Marruecos no existe. También en la última flora de Mediterráneo Occidental, que fue publicada por Kew hace 5 o 6 años, dicen la tulipa no existe en norte de África. Ahí. No, así es que muchas veces, también si no eres un botánico, pero si eres un poco observador, eres un poco curioso y vas a mirar y ten cuidado, descubres cosas que los libros no dicen, dicen tonterías. Hay una palabra preciosa en español para decir cisto. Jaras. Y fíjate, yo quería tener todas las especies de jaras marroquí, que son como 16, 17. Unos, por ejemplo, por el populifolio hace demasiado calor y los perdí. Y unos muy bonitos los encontré porque en Francia hay un vivero maravilloso en Camargue de un chico que se llama Olivier Philippi. No sé si nunca oyeron su nombre. Es un especialista de plantas de sequez. Y Olivier ha viajado mucho en Marruecos hace 30, 35 años y tenía muchas semillas. Y él me ha dado muchísimas semillas de jaras que no podía encontrar en Marruecos porque estaban destruidas. Perdemos todos los años 1 o 2 especies y yo pienso que es muy importante de continuar a traerla, de intentar de reproducirla. Ahora hay una maravillosa escuela de jardinaje cerca de Salé, en Bouregreg, financiada un poco por el gobierno español, un poco por el gobierno marroquí, un poco por una asociación que puede ser, usted conocen, que se ocupa mucho del pasado islámico de España. Organizan también viajes, visitas en la Madrid islámica. Se llama Funchi, esta asociación.
Sí, la Funchi. Y en esta escuela yo le doy las semillas y ellos también hacen trabajar niños de la carretera y me reproducen las plantas y después las plantamos y después hay gente muy buena en Tarudant también que intentan, Mohamed que es de Tarudant, que me ayuda mucho, que es de cerca de Agadir, que me ayuda muchísimo con el jardín, se fue ahora y encontró muchas especies marroquí que son reproducidas. Ahora, bueno, hay una gente que está empezando a reproducir las plantas, no autóctonas, pero las plantas que crecen también ahí. Y mira, este es Cistos tardiflorens, que es un híbrido entre, no me recuerdo qué es que jaras. Es un híbrido natural, es un híbrido que florece muy tarde, hasta junio. Es muy, muy, muy bonito. Y bueno, aquí hay Dipcadis serotinium, aquí hay Gladiolus communis, y el otro, no puedo ver lo que es. Ah, sí, sí. Ecco, este podría ser bizantino porque está todo. Hay gente que te dice que cuando las flores están todas en la misma dirección es la subespecie bizantina. Cuando están, lo que hay de veras muy diferente entre las dos es que le gusta que la tierra sea arada. O sea, es una planta, hay un nombre para, no me recuerdo cómo. Ruderal, sí. Y le gusta que el bulbo no sea tocado y se esconde en el dum, en la Camerops humilis, porque quiere que el sol. Y es alto el doble de tiene mucho más colores, mucho más fucsia. El otro es más claro. Y también de Dipcadi tiene que haber miles de sotospecies porque lo encuentra muy alto, lo encuentra muy bajo, lo encuentra muy blanco, lo encuentra muy marrón. Es dificilísimo. Faltaría un amigo, faltaría un botánico, pero ahora vamos yo estoy haciendo esta tournée porque estuve en Italia, en diferentes lugares. Ahora voy a volver en Marrakech. Mañana voy en un club que se llama Matador, porque estos lupinos amarillos, tenemos carotas preciosas, ese me parece una valeriana o algo así, porque intentamos tenemos que hacer muchas cosas. En el pueblo tenemos que continuar. Yo quiero hacer un museo con un pequeño restaurante, que las chicas tienen trabajo en el restaurante, que un día puede ser, hay 2 cuartos para mira qué bello que es. Donde hay gente que puede dormir. Después me han dicho que es fundamental de hacer un herbario. Sí. Mi amigo Marc Janson, que es codirector del Jardín de Plantas de París, me dice, yo puedo ayudar, pero nos falta un budget. Pero fundamental tener un herbario para dar una copia Q, para dar una copia aquí, para dar una copia, toda esta, pero nos falta dinero. Per cui io ahora, ustedes tienen que pensar a mí como un mendigo, que estoy aquí porque hay en el sitio del jardín de la Garden of Runa, hay todas las maneras en que se puede ayudarnos comprando una carta normal, qué advantaje te da, si puedes ser un benefactor, si quieres, no sé, hay diferentes opciones económicas. Y después que hay escrito aquí, ya no veo nada. It's my body has become this place has always been a garden. Ecco, era lo que había escrito en el libro Perdido en el Paraíso. Pero falta mirar sitio Gore, mirar cómo ayudarnos, ecco, e poi seguirnos en Instagram, otra cosa muy importante, venir a vernos
enviarnos gente, decir a los amigos ricos de enviarnos dinero, dinero y dinero y dinero. Ecco, esta es la cosa fundamental. Yo ero aquí en calidad de mendigo, he hecho mi trabajo, ahora quiero que un ilustre botánico diga una cosa más inteligente de la tontería que he dicho hasta ahora. No, muchísimas gracias. Es muy interesante lo que has hecho y parece único. Quiero decir, yo conozco muchos jardines, y conozco muchos jardines que se han hecho desde el amor, como lo has hecho tú, jardines que se han hecho desde la desesperación, en el sentido de que ahí no había las condiciones necesarias para hacer un jardín tropical, forestal, enorme. Entonces, tampoco había apoyo oficial, por lo que veo. Lo has hecho tú. De hecho, al revés, el jardín ha apoyado al pueblo más que el pueblo al jardín. Sí. Pero parece que ha funcionado, parece que la cosa ha funcionado. O sea, Sí. que lo que demuestra que la conservación de la naturaleza tampoco es imposible. Tampoco es. Te preguntaba antes, ¿por qué te has puesto a hacer este jardín? Bueno, creo que ya lo has explicado, más o menos. Guarda, porque yo amavo y amo al norte de Marruecos de una manera loca. Y ver la violencia que ha subido por estos miserables corruptos que solamente quieren hacer más dinero. Porque, bueno, si del desarrollo profita todo el mundo, soy encantado. Un poco menos de iris, pero niños más limpios, más escuelas, más carreteras. Pero solamente unos cerdos que ya son ricos, que se ponen más y más y más y más ricos, y que la gente pobre está más excluida de este bienestar y solamente subisce todos los aspectos más funéreos, que son la cultura televisiva, la pobreza, el empobrecimiento intelectual. Yo, hasta que me maten, intento de combatir contra esto. Y tengo que decir una cosa, que al empezar las autoridades estaban más que hostiles, y ahora son muy favorables y muy agradecidas, porque le traímos turistas, le traímos dinero, somos amables. Hemos hecho un libro muy bonito de fotografías sobre el jardín que se llama Eden Revisited, o un jardín atlántico en italiano, un jardin rêvé en francés, y lo he enviado a Su Majestad y Su Majestad me ha contestado con una carta muy amable. Creo que poco a poco, pero los primeros años fueron increíblemente duros, porque es un lugar de donde sale todo el hashish producto en los montes de Marruecos. Yo soy italiano, los italianos son muy traficantes de droga. Me puso en este lugar extremadamente aislado. Todas las noches había todos mis amiguitos con burros que se bajaban a la playa con tonas de hashish. Y estaban en medio de ahí. Insomma, no fue fácil al empezar. Pensaban, y cuando me preguntaban, ¿qué haces ahí? Yo decía, un jardín. No había carretera, no había luz, no había nada. Pero faltaba hacerlo. Faltaba ponerlo, en italiano decimos, di fronte al fatto compiuto, antes del hecho Consumados. consumado. Política de hechos consumados. Y claro, un extranjero que se dedica a plantar cosas junto a la playa en el norte de Marruecos, parece que lo que va a plantar es exactamente eso, que también se usa mucho para hacer cuerdas. Sí. ¿Cuántos años hace que empezaste esto? Empecé hace 26, 27 años, sí. Empecé de una manera completamente loca porque como había dormido abajo de esta higuera, empecé a hacer el jardín sin que la tierra me pertenece, porque no me venía la idea, para mí era mía, para mí no pertenecía a nadie. Yo no sabía que también en un lugar tan remoto, tan lejos, cada trocito de tierra pertenece. Y fueron los niños, porque al empezar yo me quedé ahí y dependía completamente del pueblo. Me trajeron mantas, agua, pan, todo. Después traímos una pequeña tenda y dormí ahí. Y yo, sabes, era un burguesito milanés acostumbrado a cambiarme la camisa todos los días. Me puso muy sucio, pero me daba igual porque era tan enamorado del lugar. Y desaparecí. Yo tenía muchos amigos en Tánger, en Asila, y por 2 o 3 años
no podía ver a nadie porque tenía demasiado que hacer. Mm. Entiendo que estas zonas que están al pie de monte al final sí que tienen agua abajo, pero hay que excavar, ¿no? Sí, allora tenemos una suerte increíble que la parte baja del jardín no tiene agua, pero la parte alta está al final de la falda del Prerif. Es decir, que tomamos el último acuífero del Prerif. Así hay, porque abajo de ahí hay, ahora está muerto y no puedo decir lo que pienso de él, pero hay un señor de una estupidez rara, lo digo de una manera amable, que este señor era un hombre muy rico, por no ser hombre se llamaba Hermès, el de los sacos y los foulards, que había hecho 4 terrenos de polo ahí. Y por hacer eso, tú sabes que por un terreno de polo, el polo es bellísimo jugarlo en las montañas de Pakistán o en Irlanda, donde de toda manera hay mucha agua. Y ahí él tuvo una vida de galera porque tuvo que robar el agua de un solo río, tuvo que hacer muchísimas cosas muy, muy mal al pueblo también. Bueno, ahora se ha muerto y todo va... Mejor. Bueno, lo siento de decirlo, pero sí lo pienso. Sí. Pero sí, si tenéis ganas, tengo este libro donde cuento todas estas cosas que se encuentra aquí, que se llama Perdido en el Paraíso, que lo ha hecho Acantilado, donde cuento toda, creo que está aquí. Sí, es uno donde hay una silla en la portada, porque en el pueblo hay también un laboratorio de muebles, porque por hacer dinero tenemos muchísimas actividades. Las niñas hacen muñecas, los chicos hacen juguetes. Tenemos este laboratorio de muebles de madroño, como rustic furniture, inglesa del 18, pero hecha... Y bueno, ellos ahí viven ahora 3 familias, pero nos dan el 10% dan al pueblo 10% de comisiones sobre cada venta. Sí, está muy bien. Por desgracia, el Jardín Botánico en este momento no tiene librería, normalmente la tiene, pero el contrato es de estas cosas, como es del gobierno, es del Consejo de Investigaciones, pues estas cosas tienen que hacerse por un concurso público y tal. Entonces, la empresa que tenía la librería, tenía también la cafetería del Jardín Botánico, Sí, me lo recuerdo. terminó su contrato, no sacaron a concurso otro nuevo, están en el proceso, en este momento no la hay. Es una pena, pero normalmente sí que hay una librería aquí. Esperamos que saquen a concurso de nuevo y podamos tener tus libros aquí. Inshallah. Inshallah. Shukran. Bueno, venéis a vernos y muchísimas gracias por haber venido hoy. Y yo creo que la gente ha traído sus libros, Humberto. Vas a tener que sacar... yo estoy aquí, tengo el polígrafo. Sí. Yo también. Y muchísimas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que aproveche la ocasión, porque no habrá muchas. Sí. Hacéis preguntas, por favor. Casa de Tánger ahora la enseña también. Sí, hemos abierto Tánger también, que Tánger también tiene un jardín muy diferente, porque siempre mi carácter de conservador, en Tánger hay todas las colecciones de objetos de madera pintada, de azulejos, Sí, porque todo... Ahora guarda, yo donde que estoy me despierto por la mañana, me voy para tomar un café, hay 5 personas que pasan. Después quiero ducharme, hay una señora en el baño. Después me bajo al jardín. Bueno, pero bueno, es así. Sí, Tánger también se puede visitar. Y sobre Tánger también hemos hecho con Rizzoli International un libro bonito que se llama The House of a Lifetime. Porque en Tánger yo he vivido casi 40 años ahora. Y, sí, y todas las fotos son hechas para mi amiga Ngoc Minh Ngo, que es una fotógrafa buenísima de jardines y de interior. ¿A qué distancia está alguna de Tánger? Son 60 kilómetros y ahora con la carretera nueva son 50 minutos. Antes era 1 hora y 1 hora col burro.
Habrá que organizar un viaje de la Sociedad de Amigos a Tánger, ¿no? Sí, sí, sí. Porque también en Tánger hay bastantes jardines bonitos y también si venéis en un momento ideal, como ahora, hay en el monte hay lugares con fioritura bellísimas de narcisos, es encantador. El iris es en enero. El iris, bueno, por ejemplo, mira, los narcisos, que normalmente son en diciembre, empezar de enero, están todos en flores ahora. Ahora es muy difícil decirte, todos los años cambia. Mi impresión es que es todo más precoz. Sí, se adelanta. Se adelanta todo, sí. Es mi impresión, sí. Don Antonio, vamos a ir a A visitar. ver, tenemos una pregunta. ¿Qué plantas, qué variedades, aparte de los narcisos, Sí. violos? Jacintos, Sí. iris. Bueno, hay Scillas, hay Dipcadia, ahora pienso en son los bulbos nativos de ahí, creo que hay 50 o 60 variedades por 15 especies, algo así. Hay muchas Scillas, que es una planta que hay muchas en Marruecos. Hay mucho Ornithogalum, que ahora siempre me llega una cosa que no comprendo nada en el teléfono, porque han rompido el genus de Ornithogalum, Ahora ¿no? han cambiado de... Sí, bueno, eso Sí. es muy, muy típico, los botánicos Sí. hacen eso. Pero el código de nomenclatura hortícola establece que no se cambian los nombres. Ah, qué bien, qué bien. Porque para mí es muy difícil aprender. Por ejemplo, ahí tenemos Ornithogalum arabicum, que es el más bonito, pero hay Montanum, hay Collinum, hay Brotel, que es el muy pequeñito, que tiene solamente una hojita. Creo que tenemos 6 o 7 especies de Ornithogalum. Espera, me voy por el jardín para pensar, a qué bulbos tenemos. No me recuerdo ahora de Habrá que ir a no verlo. sé. Por favor. Que va recogiendo en carreteras, en el campo, etcétera, porque a mí muchas veces lo que me pasa es que luego me resulta muy difícil conseguir que esas cosas que va recogiendo en el monte prendan en el jardín. Entonces, por ejemplo, los bulbos, algunos consejos prácticos que ayuden para esas recogidas que haces en carreteras, etcétera. Allora, io soy de la escuela de imitar su condición. Allora, por ejemplo, el iris tingitana he mirado que siempre viene expuesto al norte. Cuando los expones al sur, no viene bien. Después, fundamental, el tipo de suelo, porque hay muchos bulbos que le gusta el barrio y muchos bulbos que le gusta la arena. Mucha romuleia también. Y la otra cosa es, por todos esos bulbos, dormir por todo el verano, que no hay una gota de agua de el empezar de abril hasta la mitad de octubre. Porque ellos salen en lugar, si no pueden descansar en verano, no van a florecer. Proprio fundamental el descanso estivo, sí. ¿Jardineros tienes? ¿Y cómo has integrado a la gente del pueblo para que te ayude en la jardinería y has formado a la gente para que sean jardineros? Allora, tengo 8 chicos. Unos son hijos de uno de mis primeros jardineros que se jubilaron y los chicos, no te digo que han nacido en el jardín, pero lo conozco desde que han nacido y se fueron a jugar en jardín cuando tenían 5 años, 6 años. Y después, como soy un monstruo, me recuerdo, me encantaba plantar muy denso otra planta bulbosa, un Leucoium autumnalis, que no es Leucoium tingitanum, que todavía tengo, es el autumnalis. El bulbo es tan pequeño
que para plantarlo me faltaban niños de 5 años que tienen los dedos así, hacían un sfruttamento de trabajo no minoril, infantil. Así estos niños, unos de estos niños que ahora son mis jardineros, han nacido en el jardín prácticamente. ¿Y qué superficie tiene el jardín? 9 hectáreas. Es como el botánico, que tiene 8. Sí, 8,5, 9, sí. Es grande por un jardín. Claro, claro. Porque también en lugares donde parece que no hay nada, porque es solamente flores, pero es todo muy densamente plantado. Y no sé, ahora el año pasado he hecho un bosquete de juníperos fenicia, he plantado 200 quercus suber, siempre, siempre, siempre planto. Esperando siempre que hay uno de estos años maravillosos donde llueve mucho. Pero ahora le hacemos una conca bastante grande, le ponemos un tuyo a una profundidad de 60 centímetros, así que todo el poco de agua que llega se vaya abajo a las raíces, y hacemos todo lo que podemos por épargner, Ahorrar agua. sí, ahorrar agua pero siempre plantamos. Siempre, 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 siempre. Adelante. Sí, guarda, las autoridades me ayudaron muchísimo porque un ministro vino hace años y me preguntó, ¿y a quién pertenece? Yo le digo, pertenece a la hija de mi cocinero de Tánger, me ha arreglado este problema. Y el problema arriba es arreglado en parte y en parte todavía es un amigo mío, en parte, cioè es siempre el foncier en Marruecos afuera, porque afuera de la zona urbana hay una ley que dice que es prohibido por un extranjero Comprar tierra. poseer tierra, porque es una ley bastante lógica que fue hecha después de la colonización, cuando el latifundismo francés poseía todo el país. Pero con ayudas y cosas hemos conseguido de tener una situación regular. Y ahora lo que yo quiero hacer es cuando nuestra asociación va a ser declarada de utilidad nacional, de regalar todo lo que me pertenece privatamente a esta asociación, que va a ser una asociación en parte marroquí, y así vamos a ser inatacables por siempre. Va a ser una asociación marroquí, pero con un miembro directivo de ingleses, italianos, marroquíes, franceses. Muy buena idea. Sí, porque es muy tonto, ¿sabes? Que te pertenece. Yo tengo 67 años y no tiene ningún sentido poseer. A mí, si puedo tener ahí una cama para dormir y una cocina para comer, no veo cuál es el punto de tener una propiedad así, ¿comprendes? No. Y después la otra cosa mala es que el precio de la tierra está subiendo. Claro. Subiendo mucho, y ahora hay muchos tontos ricos que compran, que quieren hacerse vilas, y así la lucha va a ser siempre más dura. Y si esta es una cosa que pertenece a una cosa pública, es más fácil luchar que un privado ciudadano extranjero que lucha. Claro. Buena idea también. Sí, fundamental. ¿Hay alguna pregunta más? Pues le damos otro aplauso, yo creo, ¿no? Si alguien tiene algún libro que quiera firmar, adelante. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.
Dios.